9:33 aquí en el rumbo del país, que es el rumbo de la mañana. Tal como le habíamos dicho, tenemos a Henry Ebrard, quien siempre es muy grato recibir aquí y conversar con él. Buenos días, Henry. Bienvenido. Muy buenos días a todo el equipo. Gracias por su amable invitación nuevamente. Gracias a ti, Henry, por estar en este rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Y justamente el país quiere escuchar ese análisis enjundioso que sueles hacer respecto a la economía dominicana, en este caso, con aspectos muy particulares como la deuda pública, por ejemplo. Sí, cómo no. Mire, primero, creo que es importante tratar de entender el momento en el cual estamos, ¿no? Yo escucho gente hablando de crecimiento económico, cuestionando si se puede hablar de crecimiento. Realmente yo prefiero hablar de recuperación, en el sentido en el cual realmente el crecimiento que va a tener, que va a registrar a nivel macro, por lo menos, la economía este año, es la recuperación en gran medida de lo que se perdió el año pasado. Vamos a dar un ejemplo para ilustrar eso. En este mes de abril 2021, no se sorprendan cuando el Banco Central anuncia un crecimiento de un 40%. Y la gente va a decir, pero ven acá, la gente se volvió loca. No, es que efectivamente, como vamos a comparar este mes de abril con el mes de abril del año pasado, claro, que fue probablemente el peor mes en la historia económica del país, con una caída de un 30%, el simple hecho de volver apenas al nivel donde estaba la economía en abril del 2019 va a significar un crecimiento de un 40%, que realmente no se trata tanto de un crecimiento, sino de una simple recuperación de lo que se perdió. Eso es un tema importante porque efectivamente ahora, a partir de abril, todas las comparaciones que vayamos a hacer las tenemos que hacer, obviamente, frente al año pasado, porque es obligado, pero tenemos que ver, mira, qué tanto nos estamos comparando, cómo estamos comparando con 2019, que fue el último año normal antes del COVID. Y ahí, entonces, ese es el lado del crecimiento, y como yo sé que hay esta preocupación especial de ustedes, y no solamente de ustedes, yo creo que es el tema de la deuda. Es cierto que el aspecto a nivel macroeconómico, el aspecto obviamente más visible del daño que se le ha hecho a la economía dominicana es el tema del endeudamiento, la deuda medida como porcentaje del PIB, tanto la que llamamos sector público no financiero como la deuda del sector público consolidado, creció más de 20 puntos del PIB. O sea, ya a febrero 2021 la deuda pública consolidada alcanza 74% del PIB, y obviamente, más allá de que el porcentaje del PIB, nos tiene que preocupar que en el presupuesto 2021 se tiene que dedicar el 44% de los ingresos del Estado al servicio de la deuda, y como ejemplo, el pago de intereses. El pago de intereses tiene un presupuesto de 180,000 millones de pesos en el presupuesto, mientras el sector salud apenas tiene un presupuesto de 90,000 millones de pesos. Eso es la ilustración de que hay que atender ya este tema de la deuda. Don Fafa. Ese proceso nos coloca frente a una perspectiva difícil. Más de la mitad del ingreso tendremos que pagarlo para las deudas, y entonces no tendremos para invertir. Han crecido los gastos, pero se han reducido los ingresos. Esa perspectiva puede llevar a este país, si no respondemos rápidamente con una ampliación de las ofertas de trabajo, a una bancarrota inesperada. ¿Tú crees que puede evitarse precisamente la crisis? ¿Con qué política tú crees que puede evitarse que este crecimiento del gasto, con esta reducción del ingreso, nos lleve al desastre? ¿Tú crees que puede evitarse eso? Mira, Fafa, como siempre, muy bueno el análisis tuyo, y tiene que ir más allá del análisis solamente económico, porque ahí hay un tema social que hay que seguir atendiendo. Y yo creo que primero, todas las medidas que se vayan a tomar de ahí en adelante tienen que cuidar una cosa, de que no vayamos a asfixiar la recuperación de la economía.
Entonces, yo estaba conversando con gente esta mañana, un tema que yo creo que puede ser un tema de mucha relevancia y actualidad en los próximos días. Ya desde el año pasado, todos los contribuyentes tuvimos a nivel de empresa la facilidad de poder postergar el pago de los famosos anticipos. Pero ya llegaron las comunicaciones. Ya viene el plazo hay que ponerse al día, y yo creo que va a ser necesario, estoy pensando en voz alta, yo no he hecho estudio de eso yo creo que es un tema que hay que profundizar, pero es importante ver que creo que hay muchas empresas que no están en condiciones de ponerse inmediatamente al día con eso, y que habría de buscar algunas vías, especialmente para las micro y las pequeñas empresas, que son, uno, muy frágil por naturaleza, han sido muy fragilizadas por la crisis, y tres, son indispensables para la recuperación de los empleos que falta recuperar todavía. Va a faltar recuperar un tercio de los empleos formales que se perdieron, y recientemente el MEPID publicó un dato muy interesante, que de acuerdo a los datos que ellos tienen y que publicó el Banco Central, si bien en el sector formal privado se perdieron como 560,000 empleos, ellos estiman que la pérdida de empleo en el sector formal casi multiplicó por 3 veces la cantidad o el porcentaje de caída que hubo en el sector formal. Entonces todavía estamos en un momento que la economía está empezando apenas a recuperarse. Ya vemos que el sector de la construcción está ya arrancando, falta la construcción pública, por eso se necesita que haya una ejecución de gasto desde el Estado, y ver, entonces, asegurarnos de que efectivamente la recuperación pueda seguir para evitar esos problemas, porque además de todo eso, Papa, el principal problema que tenemos ahora, que es la mala noticia de este año, es el tema de la inflación. Los precios están subiendo muy fuertemente, y ustedes saben que los precios suben por el ascensor y los salarios, si es que suben por la escalera. Definitivamente, conversamos con el economista Henry Ebrard. Henry, después de ese diagnóstico... Perdóname, bueno, adelante, respecto Patricia. a la economía nacional, me gustaría conocer tu opinión. ¿Es el momento justo para la reforma fiscal que se ha venido planteando? Bueno, todo depende de lo que entendemos por reforma fiscal y qué entendemos por momento. Yo entiendo que el mejor calendario es que todas las decisiones que tengan que ver con la reforma fiscal, tanto del lado del gasto, de los ingresos, de los activos, de los pasivos, entren como parte del presupuesto 2022. O sea, que todavía los impactos inmediatos no lo tengamos en el transcurso del año, porque todavía la economía necesita consolidarse. Ahora bien, para que eso pase, eso quiere decir que ya queda poco tiempo para discutir esas cosas, porque el presupuesto 2022 tiene que ser introducido en septiembre en el Congreso, y septiembre es mañana mismo. O sea, queda muy poco tiempo para llevar a cabo ese trabajo, que es absolutamente necesario. Pero ojo, cuando yo hablo de una reforma fiscal integral, tal como lo dijo el presidente, yo creo que debe ser parte de un pacto más amplio, un pacto social, que incluya también reformas necesarias al tema de la seguridad social, al tema laboral, y cuando digo el tema laboral, eso incluye la revisión de los salarios. Henry, mira, permíteme. Perdóname, Fafa. Henry, si se fuera a hacer una reforma o reestructuración fiscal, ¿de qué manera no se penaliza a los de menores ingresos, que ya de por sí están golpeados? Y con el tema de la deuda, ¿se puede seguir cogiendo prestado con un 54 o 52%, como tú señalas, solo de intereses de deuda? 74%. Ok, vamos por parte. Definitivamente el objetivo de esta reforma fiscal integral del lado de los ingresos tendrá como propósito incrementar los ingresos del Estado, porque necesariamente el Estado necesita incrementar sus ingresos. Ahora bien, creo que esta vez la única manera
de lograr un incremento de los ingresos es disminuyendo las tasas. Las tasas tienen que disminuir. La disminución de las tasas debe producir, como ha sido el caso en otros países, o como ha sido el caso también en República Dominicana hace 30 años atrás, debería ser la posibilidad de que entonces haya una mayor base para cobrar impuestos más chiquitos. Estamos hablando que, mira, la tasa del ITEVIS pudiese reducirse hasta un 12, un 15%, que sería algo interesante. Ahora, al mismo tiempo, tiene que haber una reestructuración del tema del gasto del Estado. No se trata de que el Estado gaste menos. De hecho, en la actualidad necesitamos que el Estado pueda gastar más, pero que claro, un Estado que gaste mejor. Necesitamos tener un Estado que gaste mejor. Si eso está bien empaquetado, con el crecimiento que va a tener la economía dominicana, que fue también reconocido por varios organismos multilaterales. Ninguna agencia de crédito rebajó la nota de crédito de la República Dominicana. O sea que hay un ambiente internacional favorable para la República Dominicana. Entiendo que sería efectivamente posible seguir financiando, pero para eso efectivamente hay que hacer esas reformas que terminó obligando la crisis del COVID. Creo que la crisis del COVID finalmente aceleró y obligó lo que hace varios años se venía hablando, discutiendo, y que por una cantidad de razones, pues, nadie vio la obligación o la imperiosa necesidad de implementarlas. En este país, el Estado ha estado al servicio del mercado. Trujillo dejó 132 empresas y solo el Banco de Reserva aporta ingresos que no vienen de los impuestos. Se perdió todo. Con ese antecedente, ¿tú crees que Punta Catalina debe ser pasada al sector privado, como se dice que se está preparando? Mira, yo he visto las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y yo creo que él tiene razón. La discusión de ahora sobre Punta Catalina tiene que ser otra, ¿no? Lo que primero hay que asegurarse de que Punta Catalina pueda funcionar correctamente, y ahí parece que hay una serie de situaciones que necesitan toda la atención. Después de ahí habrá de ver, porque necesariamente, ¿verdad? Necesariamente, aunque yo no sea un privatizador por el afán de privatizar, creo que sí va a ser necesario que bien escogido, bien vendido, y parcialmente, no tiene que ser en su totalidad, habrá de contemplar la posibilidad de que algunos bienes del Estado sean puestos en el mercado, pero no como siempre se hacía, para evitar los problemas de transparencia. Todo eso debería hacerse de la manera más abierta posible, inclusive permitir a que todo el mundo, si quiere ser accionista de algo como Punta Catalina, ¿por qué no? Porque eso se haga a través del mercado de valores, como se ha hecho en otros países. Esta pregunta sobre Punta Catalina se puede hacer sobre muchos activos del Estado, pero hay que tener mucho cuidado, porque no necesariamente algo que está siendo administrado por el Estado, no necesariamente porque tú lo pones en el sector privado, te garantiza automáticamente que tú vas a estar mejor. De hecho, yo creo que sobran los ejemplos acá, inclusive en el mismo sector eléctrico. Yo creo que habrá que ser muy, muy pragmático, y efectivamente necesitamos que baje el peso de la deuda sobre la economía, porque eso asfixia las políticas públicas. Es imposible llevar a cabo políticas sociales con esos niveles de servicio de deuda. Henry, pero montándome sobre la preocupación de Fafa, Punta Catalina fue concebido como proyecto para que presionara al sector privado a renegociar los contratos de suministro. O sea, porque ellos se negaban porque había una oferta insuficiente y no generaban competencia en el mercado eléctrico. Si la sacan y se la entregan al sector privado, no volveríamos a situarnos en el mismo punto en que estábamos y que procuramos modificar con Punta Catalina.
Pues que es ahí donde nuevamente no es porque se están privatizando las cosas que debe de reinar aquí el caos del capitalismo salvaje, ¿no? Exacto. Tiene que haber un sector con la superintendencia de electricidad haciendo su trabajo, las autoridades del sector energético ahora concentrada en el Ministerio de Energía y Minas haciendo su trabajo. Lo que es importante que si efectivamente, y es el caso, Punta Catalina ha permitido hacer entrar en el grid energético una cantidad considerable de energía al costo más bajo posible. Tenemos que ver de qué manera efectivamente este costo más bajo posible pueda significar también mañana precios más atractivos para el usuario final. Y ahí, además del tema de la generación, que se habla mucho de la generación, yo creo que todavía en el sector de la distribución prácticamente todo queda todavía claro, por hacerse, pero no podemos seguir con el sector eléctrico con esos problemas. Yo creo que eso es uno de los retos todavía formidables que van a tener esas autoridades, y no hay razón para que eso siga así, obviamente. Y esa es una parte importante del déficit. Un tercio, probablemente este año, un tercio del déficit fiscal se deba todavía al sector eléctrico. Eso no se puede justificar, no hay forma de justificarlo. Bueno, Henry, bueno, ojalá y el sector empresarial entienda esto, que una actitud, una situación de monopolio en el sector eléctrico, ausencia de competencia, como garantizó esa capitalización disparatosa, no le conviene a ellos para eficientizar la producción, para hacerla competitiva. Pero otra cosa, examinemos el tema de las exportaciones, porque ¿cómo andamos con las exportaciones a Estados Unidos y a Haití? Que eso ralentiza o facilita la recuperación económica. Bueno, sin duda alguna, una de las mejores noticias para la economía dominicana ha sido la revisión constante hacia el alza de las expectativas de crecimiento de la economía de Estados Unidos. En noviembre pasado, el Fondo Monetario Internacional contemplaba un crecimiento de un 3.1% para Estados Unidos. En enero lo revisó de 3.1 a 5.1 y ahora en abril de 5.1 a 6.4%. Es fenomenal el crecimiento que vamos a tener en Estados Unidos. La economía que más se va a beneficiar de este crecimiento adicional es la economía dominicana. De hecho, lo estamos viendo en el mes, solamente con el tema de las remesas, que obviamente se benefician completamente del efecto de los programas federales que siguen y de la mejora, ¿no?, de la economía de Estados Unidos. Ya al cierre de este primer trimestre del año, si vemos el acumulado los últimos 12 meses, para tener un año completo de 12 meses, ya las remesas superan los 9,000 millones de dólares. Y parece que quizá vamos a estar cerrando el año cerca de 10,000 millones de dólares. Es una locura. Esto es un oxígeno fantástico para la economía, no tanto, obviamente a nivel macro, pero yo creo que sobre todo, y ahí es muy importante, a nivel micro, a nivel de las familias, que reciben las remesas, eso tiene un impacto formidable. Las exportaciones de zona franca, llevamos 7 meses consecutivos produciendo los mejores resultados históricos en cada mes. O sea, el mejor mes de septiembre, el mejor mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, de toda la historia de las zonas francas, lo estamos teniendo ahora con un crecimiento enorme de las exportaciones. Eso es una buena noticia. Esa es una buena noticia que hay que seguir aprovechando. Y en el caso de Haití, ¿cómo ha ido evolucionando? Porque eso nos sacó de golpe, qué sé yo, tengo entendido como 700 millones de dólares. Sí, tú sabes que para saber cómo va el tema, basta con ir en la provincia de Espaillá y preguntar a los mocanos, que yo creo que ellos son el termómetro de lo que pasa o no pasa en Haití. Y la verdad que ha sido una situación muy,
y va a seguir siendo muy difícil. La situación en Haití es calamitosa y eso afecta. O sea, Haití solía ser el segundo cliente y el mercado natural de exportación para los productos dominicanos. Y ojalá efectivamente la situación pudiese mejorar en Haití, porque eso ayuda a las exportaciones dominicanas, especialmente las exportaciones de la mayoría de los alimentos que exportamos. Haití te representa de 40 a 50% del valor de esas exportaciones, sin olvidar que dentro del dispositivo de las zonas francas textiles, ya Haití es una parte del dispositivo de las exportaciones dominicanas. O sea que el tema de Haití sigue y seguirá siendo muy sensible para la economía dominicana, entre otras cosas, para el tema de las exportaciones. Así es, y decirle a los oyentes del Rumbo de la Mañana que Henry Ebrard, un economista de mucho reconocimiento, refiere a la provincia Espaillat porque la provincia Espaillat es cuna de la producción agrícola, avícola, de huevos, granjas y todo este tipo de cosas de gran demanda del mercado haitiano. Es correcto. Gracias, Henry. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y seguiremos a su disposición. Y mire, recuerden, anoten, 40% pudiera ser la cifra de crecimiento de este mes de abril. Bueno, vamos bien. Gracias, Henry. Bueno, feliz resto del día. Un abrazo a todos. Igual.